Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor. En primer lugar, que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos haciendo una introducción general para que nosotros podamos también entender lo que hay, como decimos siempre, ¿verdad? Cómo se va escribiendo, qué es lo que encontramos de histórico. Eso es lo que ahora estamos reflexionando, el libro de Josué y la historia. Porque recordamos que la Biblia es siempre un libro pedagógico religioso, teológico, es decir, nos está trayendo pedagogía, nos está trayendo mensaje de salvación. Y entonces tiene un lenguaje propio para transmitirnos todo lo que sucede desde un aspecto histórico, si queremos, o por lo menos con un trasfondo histórico, lo traducimos a un lenguaje religioso para que el hombre, la comunidad pueda aprender. Y sobre todo, en este caso, el objetivo principal es el adherirse al Señor, saber qué es lo que Dios nos está diciendo a través de nuestra historia. Entonces aquí no es tanto como muchos piensan o quieren mirar en todos los relatos de la Biblia como algo totalmente así histórico, así como pasó ahí, sí, esto, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice la Biblia? Entonces eso creo que ya lo hemos superado, me parece, y espero que lo hayamos superado, porque aquí entonces nosotros tantas veces ya hemos hablado, tantas veces ya hemos insistido y subrayado, ¿verdad?, sobre este aspecto. Entonces vamos a mirar un poco un problema histórico-literario, es decir, las etiologías, histórico-literario. Aquí está el problema histórico por una parte, porque se te presenta como una cuestión bien histórica, pero al mismo tiempo sabemos que esa narración es una narración elaborada, entra en el campo de la literatura, lo que nosotros le llamamos el género literario, ¿verdad?
Y aquí encontramos entonces las etiologías. Y ya explicamos lo que es etiología en el curso anterior. Etiología es buscar la causa de algo. ¿Cómo vamos a explicar algo que es bien difícil de explicarlo? Es decir, como científicamente en ese tiempo, por lo menos así como nosotros encontramos, se explica a través de un lenguaje. Se explica entonces porque tiene también una finalidad distinta. La finalidad religiosa es la finalidad de enseñar y está apuntando a valores mucho más, voy a decir de esa manera, mucho más importantes, ¿verdad? O sea, está apuntando al sentido del existir del hombre. Es entonces una situación existencial lo que nosotros estamos encontrando en la Biblia. Por lo tanto, no estamos encontrando simplemente una información para decirte qué es lo que sucedió históricamente, sino que a través de situaciones que han pasado dentro del pueblo, se reelabora el pensamiento histórico, el pensamiento entonces desde la visión religiosa, y eso es lo que se presenta. Ahora el pueblo lo lee. Ahora el pueblo y desde ahí saca sus conclusiones, pero que lleva a un compromiso de vida, de comunidad, o también de una manera personal para formar justamente esa comunidad. Miremos entonces un problema histórico literario que son las etiologías. Relacionado con todo lo que hemos visto en los cursos anteriores con respecto a Jericó, con respecto a Ai, que se nos presenta una historia fantástica, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel conquista Jericó o cómo el pueblo de Israel conquista Ai. Son situaciones así, pero maravillosas, ¿verdad? O sea, una intervención divina maravillosa. Entonces uno está diciendo, pero ¿sucedió esto así, de esta manera? Entonces, relacionado con todo esto, pero con un matiz peculiar, porque encontramos un matiz muy peculiar, tenemos el problema de las narraciones etiológicas. Externamente es fácil distinguirlas, ¿verdad? Por el uso de la fórmula hasta el día de hoy. Eso es lo que siempre aparece, ¿verdad? Ad, Hayon, Hasé. Entonces te dice ad, ¿verdad? Hasta el día, ¿verdad? Hayon, Hased. Y entonces hasta el día de hoy son los relatos que podemos agrupar también en 3 apartados especiales. Vamos a ver un poco el primer apartado, está en relación con piedras o ruinas. Es decir, ellos ven ciertas piedras, ciertas ruinas que están allí, ¿verdad? Que están allí. Ruinas que son lugares, asentamientos que fueron abandonados y entonces después quedan con esas ruinas. Entonces yo le tengo que dar una explicación. Imagínense pueblos que después de 200, 300 años decíamos que vienen a repoblar eso. Lugares que fueron abandonados y que ahora entonces vienen y descubren. Entonces procuran darle una explicación. Entonces un primer apartado está en relación con piedras o ruinas. Piedras en el Jordán, por ejemplo, montón de piedras sobre Acán, este también interesante, el capítulo 7 de Josué, o si no, la ruina perpetua de Ai, o el montón de piedras sobre el rey de Ai, grandes piedras ante la cueva. Bueno, todos estos elementos nos hacen pensar, dice, que están hasta el día de hoy. ¿Acuerdo? Y entonces quieren explicar por qué. Porque ellos se encuentran, y entonces tienen que explicar qué es lo que pasó aquí. Y desde ahí entonces puede comenzar esta explicación que es lo que nosotros le llamamos el aspecto etiológico. Vamos a mirar un poco relación a las piedras y ruinas, por ejemplo, el capítulo 4, versículo 9, que nos dice justamente sobre las piedras que ellos toman del río Jordán. Entonces dice lo siguiente, de esta manera. Después dice, Josué hizo erigir 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde se habían apoyado los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, y allí quedaron hasta el día de hoy.
allí quedaron hasta el día de hoy. Y entonces, en el río Jordán posiblemente entonces estaban allí, como la naturaleza presenta, ciertas piedras muy interesantes que estaban dentro del río. Peñan de Yareco hay ahí en algún arroyito, lo que sea, que hay piedra ahí, justamente un lugar especial como para ir saltando de piedra en piedra. Y entonces se le hace la etiología, es decir, se le da el significado, se explica cómo esas piedras fueron a parar ahí, cómo esas piedras, cómo se originaron entonces estas ubicaciones especiales de esas piedras en ese lugar. Entonces, y esa es la etiología. Se le aplica entonces, pero desde una narración. Y en este sentido es una etiología. Y lo que nosotros aquí estamos entendiendo es desde un aspecto también religioso. Las etiologías pueden ser religiosas como pueden ser también paganas. O sea, no hace falta que sea siempre una etiología religiosa. En este caso, en la Biblia, se le da una explicación religiosa. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Grazie a quello che fa, grazie a lei di ricevere, grazie a lei di quello che dice e che fa. Senza di lei non potremmo fare neanche il nostro lavoro. Filippo Grandi es el responsable de la Agencia de la ONU para los Refugiados y es frecuente verle de visita en países donde hay crisis migratoria. Durante su visita al Vaticano solo tuvo palabras de alabanza para Francisco por su defensa de la dignidad de los refugiados. Entre ACNUR y la sección Migrantes y Refugiados de la Santa Sede erigida por el Papa, la comunicación es constante. Filippo Grandi ha mantenido reuniones en Roma con autoridades italianas sobre cómo gestionar la crisis migratoria. Y es que Italia es una de las principales puertas de Europa para miles de refugiados procedentes del Cuerno de África, Oriente Medio y Libia. En Roma defendió el trabajo de las ONG que salvan a refugiados en el Mediterráneo, a las que algunos responsables de gobiernos europeos acusan de promover la inmigración. Estoy completamente en desacuerdo con cualquier intento de penalizar a las ONG por lo que están haciendo, que es un trabajo importante y vital. Lo diré de nuevo porque todavía escucho decir que salvar a la gente en el mar aumenta la inmigración. No hay ninguna demostración estadística entre estos dos aspectos del fenómeno. Hubo periodos en los que hubo menos rescates en el mar y el flujo de refugiados continuó, y viceversa. También recordó que ningún refugiado debe ser detenido y menos aún castigado. Por eso lamentó los episodios de violencia que han sufrido algunos refugiados en Europa. Estamos muy preocupados por los rechazos. Lo dije ya muchas veces, los rechazos en las fronteras de Europa, en Grecia, Chipre, Croacia y en otros países. Es inaceptable. Es inaceptable porque algunos de estos modos de rechazar han sido hechos de modo brutal. Los refugiados han visto violencia física. ACNUR calcula que hay unos 80 millones de refugiados en todo el mundo, el número más grande registrado desde que se recogen datos. Hay caravanas de migrantes y refugiados en América. Y hacia Europa, por no recordar los centenares de conflictos en África que provocan oleadas de desplazados, o las persecuciones sufridas por minorías como los Rohingya en Myanmar. Francisco ha denunciado estos problemas y ha apoyado a los refugiados o perseguidos en distintas partes del planeta. En febrero de 2016 visitó la frontera entre México y Estados Unidos. En abril de ese mismo año viajó a un campo de refugiados de Grecia y se trajo a varios de ellos a Italia. Tampoco faltó un encuentro con Rohingya en Bangladesh en 2017. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñan de Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñandeyara Ñe'e, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñandeyara Ñe'e. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Cantando por pueblos, predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten tu ganas
queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos entonces en el capítulo recién leído, en el capítulo 4:9, sobre estas piedras en el Jordán. Después tenemos también otro montón de piedras sobre Acán. Este es el problema, ¿verdad? De este que fue desobediente a todas las indicaciones que había dicho el Señor. Y entonces encontramos en este capítulo 7:26, dice: encima de él pusieron un gran montón de piedras que ha quedado hasta el día de hoy, hasta el presente. Así el Señor aplacó su indignación, por eso aquel lugar se llama Valle de Acor, hasta el día de hoy. Entonces, posiblemente estos son montículos de piedra, etcétera, que se encontraban en esos lugares, y ellos le quieren dar una explicación. Y aprovechan desde un sentido teológico, porque fíjense que la historia de Acán es una historia bastante de enseñanza, es decir, es una reflexión pedagógica que se está haciendo con este pueblo. Es una enseñanza que se está haciendo aquí con Israel, que ellos tienen que llevar todo al exterminio, que ellos tienen que llevar todo al anatema. En los cursos anteriores, si ustedes quieren, vayan un poco a la biblioteca de Ñande Yarañé, en los cursos anteriores que hemos hecho, cuando hablamos del anatema y cuando hablamos del exterminio total, como una norma, pero así a rajatabla, que tienen que poner. Nosotros ya hemos explicado que todo esto se explicaba desde el aspecto de la idolatría, pero sobre todo la idolatría dentro de un repensamiento, de una reflexión del pueblo que consideraba que ellos estaban en el exilio, o todas las desgracias, entre comillas, que le ha pasado al pueblo, se debió a la infidelidad para con Dios. Y entonces aquí te hace esta narración de Acán. Y concluye justamente, y posiblemente, ellos encuentran también este montículo de piedras que estaban, y entonces le aplican a esta narración. Desde ese montículo de piedras, desde esa situación bien concreta de lo que están viendo ahí ante sus ojos, ellos entonces comienzan a hacer toda una narración. Vamos a mirar algo más, por ejemplo, la famosa ruina perpetua de Ai, en el capítulo 8:28. Nosotros encontramos también lo mismo. Dice: por su parte puso fuego sobre Ai y la redujo para siempre, a un montón de ruinas, a una devastación que permanece hasta el día de hoy. Entonces se dan cuenta, entonces ellos tenían ahí, ellos veían y explicaban, bueno, ¿por qué este montículo de piedra? ¿Qué es lo que pasó aquí? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces comienzan a explicar y hacen toda una historia. Y así tenemos otros. Por ejemplo, un montón de piedras. Rey de Ai también en el 8:29 es lo mismo. Dice: al rey de Ai lo hizo colgar de un árbol hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que descolgaran el cadáver del rey de Ai. Lo arrojaron cerca de la puerta de la ciudad y levantaron sobre él un gran montón de piedras que está todavía hoy. Entonces, todas estas cosas son etiología, una forma de explicar por qué esas piedras estaban allí, qué es lo que sucedió en ese lugar. Luego tenemos también en el 10:27, vamos a mirar un poco lo que nos cuenta el capítulo 10, versículo 27. Nos narra lo siguiente. Dice: luego, a la puesta del sol, Josué mandó que los descolgaran de los árboles. Luego los arrojaron en la cueva donde habían estado escondidos. Y a la entrada de la misma pusieron grandes piedras que todavía están allí. Entonces esta es una etiología. Y esta es entonces una problemática, ¿verdad? Entre lo histórico, que es lo que encontramos de histórico aquí. O sea que esas piedras, ¿será que se pusieron por eso, por esa razón? Eso es lo que te está narrando el libro de Josué. Pero desde el aspecto entonces arqueológico, de un estudio científico,
parece que esas piedras no responden a estos hechos. Pero ellos utilizan de los hechos concretos que están viendo y hacen una etiología, porque detrás de esa etiología ellos están explicando y están dando también una enseñanza al pueblo. Es el aspecto pedagógico entonces de la Biblia, como entendemos. Vamos a mirar un poco una segunda forma de agrupar en estos apartados. El segundo apartado es en relación con nombres geográficos. El primero, ya dijimos, es con piedras o ruinas. El segundo es en relación con nombres geográficos, o sea, por qué se llama de una o de otra manera. Por ejemplo, el nombre de Gilgal, ¿por qué se llama Gilgal? O el nombre del valle de Acor, ¿por qué se llama el nombre valle de Acor? En el capítulo 5:9 se nos presenta. Recordemos que Gilgal quiere decir círculo. Entonces dice así, en el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Josué: hoy he quitado de encima de ustedes el oprobio de Egipto. Y aquel lugar se llamó Gilgal hasta el día de hoy. Bueno, la circuncisión de los israelitas en Gilgal, en ese lugar, ¿verdad? Gilgal. Desde ese momento, entonces, aquí se llamó de esta manera. Vamos a mirar el otro, por qué se llama el nombre de Acor. En el capítulo 7, versículo 26, encontramos también lo mismo. Dice lo siguiente: encima de él pusieron un gran montón de piedras, que ha quedado hasta el presente. Así el Señor aplacó su indignación. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor, hasta el día de hoy. Qué interesante entonces el aspecto etiológico. Cuando ellos encuentran ciertas situaciones en la realidad, van aplicando a situaciones históricas, pero sobre todo con una finalidad, ya dijimos, pedagógica. La Biblia es un libro pedagógico. La Biblia lo que está queriendo es transmitir, y por eso subraya ciertos elementos que le hace entender a la gente la importancia de la presencia de Dios siempre en esta historia. Vamos a mirar el tercer apartado, porque decíamos que son 3 los apartados importantes. En relación con el destino de familias o pueblos ajenos a Israel. Esto también, o sea, el destino. ¿Cuál es el destino de ciertas familias o pueblos ajenos a Israel? Tenemos, por ejemplo, a Rahab en el capítulo 6, 25, y tenemos también a los Gabaonitas en el capítulo 9, 27. Comenzamos con el 6, 25, que nos habla de esta realidad. Dice lo siguiente: Josué dejó con vida a Rahab, la prostituta, a su familia y a todo lo que le pertenecía, y ella habitó en medio de Israel hasta el día de hoy, por haber ocultado a los emisarios que Josué había enviado para explorar Jericó. Entonces, con respecto al nombre, también ellos quieren explicar y quieren decir por qué ese nombre. Y por último, de los Gabaonitas, en el capítulo 9, versículo 27, nos presenta lo siguiente. Dice así: desde aquel día Josué los destinó a cortar leña y a sacar agua para la comunidad y para el altar del Señor, en el lugar que el Señor eligiera. Esto es lo que hacen todavía hoy. Entonces, queridos amigos, vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases.
Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Danos libertad. Ven, ven Espíritu Santo. Ven, llena este lugar. Quémanos con tu gracia. Danos libertad, libertad. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, Espíritu Santo. Ven, llena este lugar.
Danos con tu gracia, danos libertad. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Santo Espíritu Divino Defensor, ven, restauranos con tu preciosa unción. Ven y guíanos, Divino Intercesor. Ven, ven, ven. Ven, ven, oh ven. Ven, ven, ven. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos mirando un poco sobre el problema histórico por una parte literario. Esto es lo que siempre en la Biblia tenemos y cuando no lo entendemos, y entonces nos volvemos fanáticos y nos volvemos intransigentes. Y eso es porque no estamos haciendo un estudio serio, ¿verdad? No sabemos y solo lo que sabemos ahí, y más aún, entendiendo mal, pensando que la Biblia, no sé, es algo caído del cielo, entonces ahí se nos complica todo. O sea que aquí, el problema nuestro de muchas divisiones y de muchas peleas, y lastimosamente es porque no entendemos la Biblia, no comprendemos la Biblia. Entonces queremos leer como un libro de fórmula mágica, más o menos, ¿verdad? Y ahí entonces arruinamos todo. Y nos arruinamos nosotros como comunidad, ¿verdad? Porque nos separamos, cada uno hace su secta, cada uno hace su religión, y después ya viene otro problema. Porque después se complica el elemento también monetario, el elemento del diezmo y otros elementos más que hace ya que la vida se vuelva casi imposible. Sin embargo, el Señor nos dice, yo tengo un solo rebaño, dice, y tendrá que haber un solo pastor. Y bueno, hacia eso tenemos que caminar. O sea, de la desintegración tenemos que volver, como decía Teilhard de Chardin, tenemos que volver de nuevo hacia la integración. Y eso no es fácil. Eso es lo que nosotros ahora tenemos que hacer. Cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena si queremos, ¿verdad? En esa gran diversidad que nosotros mismos hemos creado, volver de nuevo a esa gran unidad. Vamos a mirar, queridos amigos, de todo lo que estamos reflexionando con respecto al problema histórico, literario, las etiologías, mirar un poco cómo tenemos que entenderlo, cómo tenemos que seguir interpretando. En la definición más difundida, narraciones etiológicas son las que intentan explicar por qué ha ocurrido algo o por qué ha ocurrido de tal modo. Aquí entonces está una de las definiciones muy lindas que se nos da sobre etiología. Voy a volver a repetir, que cada uno lo grabe, lo memorice y sepa. Entonces, en la definición que nosotros hacemos, que es la más difundida un poco para saber lo que es etiología, narraciones etiológicas son las que intentan explicar por qué, eso es, ¿viste? La causa. ¿Por qué ha ocurrido algo? ¿O por qué ha ocurrido de tal modo o de tal manera?
por qué ha ocurrido, el por qué, las causas. Ahora, estos autores, grandes estudiosos, entre ellos está Gresham, es uno de los grandes, ¿verdad?, alemanes, fue el primero en hablar de motivos etiológicos en el libro de Josué. Es uno de los primeros, entonces, ¿verdad?, que nos dice, no, atención, detrás de este libro se encuentran motivos etiológicos, es decir, nosotros vemos ciertas cosas, encontramos ahí un montículo, un Gilgal, un montón de piedra circular y decimos, va, epiopea, ¿de dónde viene eso? Va, erepeón y upepe. Y entonces comenzamos a fraguar todo un pensamiento y toda una historia. Gresham entonces es uno de los primeros que habla de esta etiología dentro del libro de Josué. Esta línea la desarrollaron también otros estudiosos, por ejemplo el famoso Alt, también Noth, y desde entonces se han interpretado muchos relatos de Josué como simple respuesta inventada a una pregunta que podía formularse cualquier persona. Atención, aquí entonces estamos, ciertamente las exageraciones también pueden ser peligrosas, ¿verdad? Porque cuando estamos hablando de una historia inventada, casi a muchos les suena como, entonces, ¿verdad? Por eso estamos hablando del aspecto histórico y literario. ¿Cuál es la relación entre lo histórico y lo literario, lo que encontramos escrito y lo que verdaderamente sucedió? Y más todavía cuando hablamos del aspecto etiológico, porque entonces el aspecto etiológico es la realidad que nosotros estamos viendo. ¿Qué será que hubo ahí? ¿Por qué será que tenemos esas ruinas? ¿O por qué tenemos ese nombre? ¿O por qué tenemos ese destino de familias? ¿Por qué? En estas tres agrupaciones de estos tres apartados. ¿Por qué será? El de famoso, ¿verdad?, que decíamos relación con piedras, relación con nombres y relación con el destino de familias. Entonces, ¿por qué? Y ahí entonces es como que se va inventando, decía, ¿verdad?, una historia. Pero tenemos que estar también atentos para no entender mal ya de nuevo lo que significa esa invención de esa historia. Porque ciertamente sobre elementos históricos que pudieron haber sucedido de una o de otra manera, no tal cual así como está narrando, sin embargo nos cuenta que hay cierta realidad histórica dentro del pueblo, porque o si no, no existiría luego, no existiría y no tendría cómo sustentar ciertos elementos, incluso elementos teológicos o elementos pedagógicos. Por lo tanto, en esta línea se desarrollaron algunos de los grandes estudiosos, porque se han interpretado muchos relatos de Josué como simple respuesta, decíamos, inventada a una pregunta que podía formularse. ¿Por qué hay 12 piedras junto al santuario de Gilgal? ¿Por qué hay 12 piedras? Y entonces desde ahí comienza a formularse y a narrarse. Son 12 piedras porque los 12 apóstoles, las 12 tribus, etc. Luego, ¿por qué Josué mandó erigirlas? ¿Verdad? Entonces, justamente él dice, después de atravesar el Jordán, quiso eso. Oyapocamea, las 12 tribus, Hamarabe, justamente ñande mandú a Hamape ñande yaramba y sepa me eva de ñande ko ñande yaikego ave. Beja maite más iba de yepa, babela ñande ruguasupe. Abraham le había prometido y a toda su descendencia. Y ahora entonces Josué le está diciendo una ave, hoy coman gato. Y entonces él manda erigir, dice, esas piedras. ¿Por qué están en ruinas, por ejemplo, las murallas de Jericó? Entonces, como me usé, se ve ahí un montículo de piedras que podrían haber sido las murallas. Y entonces, ¿qué había pasado? ¿Por qué encontramos así de esta manera? Según el relato bíblico, ellos miran y ven. Así luego comienza, ¿verdad?, del capítulo 6. El capítulo 6 te narra que pucha, estaba súper bien amurallada, súper espectacular. Así te dice, mira, Jericó estaba herméticamente cerrada por temor a los israelitas. Nadie salía ni entraba. Entonces así te presenta. Pero Nimbora, mama, o apama peara, fue abandonada ya en todo caso, ¿verdad? Por lo menos históricamente o científicamente o desde la arqueología nos están diciendo. Pero cuando ellos ven todas estas ruinas, entonces comienzan a relatar, lo que había sucedido es lo siguiente.
Y ahí entonces viene la narración. Y vino Jericó. Entonces uno lee el capítulo 6 y entiende. Y después es como que ellos ya ven la conclusión y desde esa conclusión ellos comienzan a narrar lo que hubo sucedido en aquel tiempo. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yara Ñe'e de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Ayúdanos a ayudar. Campaña solidaria. Cintia nos necesita. Les invitamos a un festival de pastas el domingo 2 de mayo en Juan Castillo, esquina Santa Rita, al mediodía. Ayúdenos a ayudar. Cintia nos necesita. Que Dios nos bendiga. Será fácil si me has de ayudar. Oh, será fácil si me has de ayudar. ¿Qué es Pentecostés? Es uno de los domingos más importantes del año litúrgico después de la Pascua. Es una gran fiesta de la Iglesia. El día de Pentecostés es el día en que concluimos todo el tiempo de la resurrección del Señor, que le llamamos nosotros el tiempo pascual. Por lo tanto, no es una fiesta autónoma de por sí simplemente, sino que es la conclusión de todo un caminar que nosotros hemos hecho durante este tiempo pascual, en que Jesús nos había prometido enviar a su Espíritu Santo que nos hará ahora actuar con la fuerza del resucitado, realizar las cosas nuevas para el mundo. Y la fuerza del Espíritu Santo que recibimos en el día de Pentecostés es sentirnos animados, fortalecidos por el Espíritu, Dios mismo, que entra en nuestra vida, que entra en nuestra iglesia, que entra en nuestra comunidad para la construcción del reino de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Estamos con el Antiguo Testamento. Estamos hablando de esta
problemática, ¿verdad?, histórica, también con relación a lo literario. La parte histórica y la parte literaria. A nosotros a esto le llamamos sobre todo las etiologías, porque hay muchas etiologías dentro de nuestro estudio bíblico. Y aquí entonces era Gresham, no se olviden, este gran estudioso alemán, Gresham, el que nos dice que en Josué, los relatos de Josué, podemos encontrar motivos etiológicos en el libro de Josué. Y con esos apartados que ya hemos dicho, sobre la cuestión de las piedras, sobre la cuestión de los nombres, o sobre la cuestión también del destino, ¿verdad?, de cierta familia, por ejemplo la de Rahab. Bueno, ahora vamos a mirar un poco y vamos a hacer otras preguntitas más. ¿Por qué sigue viviendo en Israel un clan cananeo, el de Rahab? Entonces posiblemente ellos se dan cuenta dentro de nuestra tribu, pero vea, aquí está otro clan que no nos pertenece a nosotros, no es de nuestro clan, no es de nuestra familia. Posiblemente entonces estaban otras tribus que o invadieron, que fueron entrando poco a poco también a ese lugar de la tierra, o que ya estaban en ese lugar de la tierra. Ahora yo procuro explicar y decir por qué esta gente está aquí, por qué esta gente está ocupando este terreno, esta tierra. Y entonces se hace toda una elaboración literaria en este caso. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué siguen viviendo en Israel un clan cananeo? Y en este caso específicamente ese clan, esa familia de Rahab, porque ayudó a los israelitas a conquistar Jericó y la perdonaron. O sea, esta sería la respuesta. Entonces nosotros encontramos, ¿verdad?, aquí toda esta narración de esta mujer que los ayudó para que después ellos puedan conquistar el pacto entre Rahab y los espías, ¿verdad? Y justamente aquí en el pacto nosotros podemos encontrar, si ustedes como familia, como clan, Rahab, si vos nos ayudás, después cuando nosotros conquistemos aquí la tierra, cuando conquistemos la ciudad de Jericó, a ustedes no le vamos a matar. Ustedes van a permanecer entre nosotros. Ustedes van a ser bien recibidos entre nosotros. Cuando Rahab subió a la terraza donde estaban los espías, estos aún no se habían acostado. Ella les dijo, yo sé que el Señor les ha entregado este país, porque el terror que ustedes inspiran se ha apoderado de nosotros y todos los habitantes han quedado espantados a la vista de ustedes. Ahí yo Rahab, a estos espías. Nosotros hemos oído cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo cuando ustedes salían de Egipto y cómo ustedes trataron a Sihón y a Og, los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y que ustedes condenaron al exterminio. Al enterarnos de esto, nuestro corazón desfalleció y ya no hay nadie que tenga ánimo para oponerles resistencia, porque el Señor su Dios es Dios allá arriba en el cielo y aquí abajo en la tierra. Por eso, júrenme ahora mismo que por el Señor, que así como yo los traté con bondad, ¿viste? Y aquí viene el pacto entre Rahab e Israel, ustedes tratarán de la misma manera a mi familia. ¿Se dan cuenta? Toda una historia que se va narrando desde la conquista. ¿Cómo es que Israel entonces entró? ¿Cómo es que Israel pudo entrar ahí? Entonces, tenemos que explicar una estrategia, ¿verdad? Y a eso es lo que nosotros le estamos llamando la etiología. Sobre una realidad, posiblemente, este clan que estaba allí en medio de ellos, entonces ellos quieren explicar por qué esta tribu de Rahab, esta tribu cananea está en medio de nosotros. Y ahí entonces ellos explican, porque Rahab en aquel tiempo fue la que nos ayudó a conquistar la tierra y entonces nosotros habíamos hecho un juramento. Y así sucesivamente. Por ejemplo, la de los Gabaonitas, ¿verdad? La misma cosa también. Vamos a mirar un poco por qué, justamente la pregunta es esa. ¿Por qué los Gabaonitas están al servicio del templo? Esto es mejor todavía, ¿verdad? Los Gabaonitas, ¿por qué ellos tienen que estar sirviendo al templo? Y entonces, porque urdieron una
estratagema para seguir sobreviviendo. Y entonces de esta manera Josué los perdonó. O Yuhuibe. Y después de estratagemas, entonces, Pepe, un botadiga ya Josué. Josué cayó como un pez cae, ¿verdad? Por la propia boca. Y ahí entonces hace que una vez que se haga la alianza, el Berit famoso, con un pueblo, eso ya no se puede romper. Y una vez que se hizo una alianza, fíjense entonces la fuerza, ¿verdad?, que tiene una alianza. Eso ya hemos hablado. Miren más atrás en nuestros cursos bíblicos sobre este tema. De esta introducción también hemos hablado. Y desde ahí ellos comienzan a tener esta relación. Entonces no pueden ellos pisar su palabra. Una vez que se hizo una alianza, entonces esta alianza está hecha. Entonces, viste, hacen aquí toda una etiología para explicar por qué Rahab, o por qué los Gabaonitas, o por qué ciertas circunstancias en medio de Israel. Ahora, en la formulación de estas narraciones etiológicas, ocupa un puesto capital la fórmula hasta el día de hoy. Esta fórmula que se repite es una fórmula muy importante en las narraciones. Naturalmente, este punto de vista niega la historicidad de los hechos relatados. De nuevo, vuelvo a repetir esto porque es importante que tengamos en cuenta. Naturalmente, este punto de vista niega la historicidad de los hechos relatados. No es raro que muchos se opusieran frontalmente a esta teoría. Atención, muchos se han opuesto a esta teoría, ¿verdad?, de los estudios arqueológicos, los estudios científicos, ¿verdad?, como diciendo, no, nosotros decimos que así como está escrito en la Biblia, así, de esta manera ha sucedido. Y sin embargo, no es que va contra la Biblia absolutamente, ¿verdad?, porque nosotros sabemos que dentro de la literatura bíblica lo importante no es que haya sucedido de esta o de aquella manera, sino que nosotros vamos a lo elemental y fundamental que es el mensaje. Ahí está el caracú, ¿verdad? Allí está la idea principal, la idea central entonces que se nos quiere transmitir. Y eso es lo que nosotros tenemos que descubrir. Y a través de la etiología, o sea, a través de estas narraciones que procuran explicarnos el porqué de las cosas, nosotros encontramos también el aspecto religioso y el aspecto pedagógico que nos transmite la comunidad, que nos transmite la iglesia. Y bueno, queridos amigos, por el día de hoy nos vamos despidiendo de nuestro curso bíblico. Que el Señor les bendiga, les acompañe siempre, nos dé entonces capacidad, ¿verdad?, de razonamiento, de apertura, para entender también desde la ciencia tantas cosas lindas que la palabra de Dios nos enseña. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.